El paralítico de Betesda. Después de estas cosas, a estas alturas Jesús ya había hecho 2 señales. La primera fue convertir el agua en vino y la segunda sanar al hijo de un oficial del rey, además de tener la plática con la mujer samaritana. El verso 1 dice que hubo una fiesta judía por la que Jesús subió a Jerusalén. 2 cosas. La primera es que llegar a Jerusalén implica subir, lo cual es correcto. Si revisamos la orografía de la región, Jerusalén está elevado en comparación con sus alrededores. La segunda es que Jesús no se detenía en algún punto, sino que se la pasaba de un lugar a otro. Jesús podría haber hecho un itinerario donde estaría durante un año entero en Jerusalén y luego un año en Judea y el siguiente en el mar de Galilea, pero no. Había una fiesta e iba, se terminaba e iba a otro lado, como si de un errante se tratara. ¿Por qué la vida de nómada es la adecuada para su misión? ¿Qué no habríamos tenido más tiempo a nuestro Señor entre nosotros si no hubiera llevado una vida tan acelerada? Queda manifiesto que Dios no está sujeto a nuestro tiempo o la percepción que tenemos de Él. Todo lo hizo de una forma exacta, al mismo tiempo que refuta que más tiempo no significa mejor. Como nosotros somos seres temporales, tergiversamos la verdad y llegamos a conclusiones falsas. Bien dijo Jesús que Él es la verdad, misma que sería evidente desde el principio si nuestra vista fuera filtrada por la eternidad y no por el tiempo. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, el punto de vista temporal es relativo, no absoluto, y lo dice la Biblia antes que Einstein. Si yo tuviera una posición dominante, cómoda o de un nivel elevado, tendría poco o ningún deseo de desplazarme de ahí. Conociéndome, buscaría cómo empatar mi posición alta con la misión de Dios. Jesús nos enseña que si vas a bajar de tu lugar elevado, tienes que hacerlo bien. Jesús nació en el cuerpo de un bebé, desnudo, en un establo y en un rincón del mundo como era Belén en esos tiempos. Aquí es cuando comienza su peregrinaje por la tierra como extranjero. El mismo espíritu peregrino de Jesús que lo sacó de su lugar celestial, lo condujo al estanque de Betesda. Contrariamente al peregrino Jesús, tenemos al otro actor del pasaje, el paralítico, alguien que durante varias décadas no se movió prácticamente nada. Estamos a punto de ver un choque frontal entre la luz y la oscuridad. Jesús sabe que por nuestros medios nunca lo alcanzaremos, pero por su amor podemos estar con Él, porque Él vino hasta acá con nosotros y de nuestra miserable vida nos sacó para lo más impresionante que nos pueda pasar, una vida eterna. Traspasó los cielos entre este mundo y el celestial y todo por amor a nosotros. Eso estamos a punto de aprender en este relato. Continuemos. Llegando a Jerusalén fue al estanque de Betesda, que está por la puerta de las ovejas. Esta puerta es la que comúnmente usaban las ovejas para ser lavadas antes de llegar al templo y ser sacrificadas. Es de esperarse que esta entrada sea la más concurrida, pues era para los animales que a todas horas podían atravesarla. ¿Cuál era la apariencia de aquel lugar? Tenemos 3 respuestas a esta pregunta. La primera es literal. Imaginemos un lugar destinado al aseo del ganado de hace 2000 años. Será un lugar sucio, con agua estancada, llena de moscos, animalitos y mal olor. Agreguemos la idea de que ahí había un montón de personas enfermas esperando el milagro del ángel. Ver un pordiosero por las calles es algo deprimente. Ahora imaginemos ver una multitud con todo tipo de problemas. Debe ser un ambiente muy triste. Pensando en la multitud de enfermos, hemos elaborado la segunda respuesta sobre la apariencia del estanque. Un lugar que en un principio fue destinado para el aseo del ganado, terminó siendo la sala de espera de un montón de enfermos de todo tipo, como ciegos, cojos y paralíticos. Así este lugar es algo así como la sala de espera de un hospital de urgencias. Imaginemos un momento cómo sería estar ahí. A mí me ha tocado estar en una sala de urgencias y es muy molesto e incómodo. Está rodeado de extraños, reunidos por el dolor, es una atmósfera intranquila, con sentimientos de impotencia, pesimismo y hasta desesperación. Si un hospital es feo, mucho peor la sala de urgencias. ¿Qué mentalidad deben tener las personas que están ahí, no un día ni un mes, sino años, hasta juntar varias décadas?
Estar en un lugar así durante tan largo tiempo hace notar que nuestras carencias físicas son pequeñas comparadas a las mentales y psicológicas. Son tan hondas que nos pueden deformar, convirtiendo nuestro ser en algo no muy diferente de un animal. Nuestro espíritu habría sido derrotado desde hace mucho tiempo sin habernos dado cuenta, y pese a eso algunos de nosotros no perdemos la esperanza. Los que estaban allí tenían confianza en que si entraban primero que todos, después de agitarse el agua sanarían de lo que tuvieran. Aún había esperanza en sus corazones. Tenían confianza que al permanecer en las orillas del estanque les daría lo que necesitaban tarde o temprano. ¿Qué tiene malo tener esperanza y confiar en lo que hacemos? ¿Que esto no nos hace sentir más plenos y satisfechos con nuestras vidas? Aquí notamos que el relato manifiesta una gran diferencia del humano con Jesús, pues mientras Él no se detuvo por nada en su misión, los humanos nos quedamos en nuestra zona de estabilidad emocional. Es un lugar donde creemos tener control de los elementos y nadie nos puede perturbar. O peor aún, sin tener el control de nada y aún así estar ahí con la esperanza de que algo cambie. No, corrección, de que todo cambie. ¿Qué tipo de mentalidad es la nuestra que esperamos que un hecho externo modifique nuestra vida para siempre? Nosotros creemos que es un sentido de justicia fracturado, es decir, hay un sentimiento injusto de cómo actúa Dios. Las personas que rodean el estanque se han tallado un Dios a su medida y su conveniencia, uno milagroso, uno que solo actúa si hacen algo a favor de él. Han consagrado su vida a un Dios falso, cayendo en idolatría sin darse cuenta de ello. Está claro que nuestros dioses tallados son imagen y semejanza nuestra. Así, este puñado de enfermos supersticiosos confían en un Dios que lanza los dados para concederles la sanidad. Un Dios muy inútil, por cierto. Jesús refutará con golpe de muerte este tipo de dioses humanos. Así una esperanza mal fundamentada nos hunde en el egoísmo, como a los enfermos de este estanque. Quedarnos esperando no es útil para obtener lo que deseamos, pero tampoco lo es suponer que somos merecedores y que por nuestro esfuerzo y obras lo tendremos. Suena a que cualquier cosa que hagamos va a estar mal. Mal si hacemos y mal si no hacemos. Lo que queremos decir es que la última palabra la dice nuestra intención del corazón y que ya sea que actuemos o dejemos de hacerlo, ambos escenarios deben estar dirigidos como una ofrenda para Dios. Por favor, lean Romanos capítulo 14. Ahí se explica a detalle este comentario. En el acto de Caín y Abel, en Génesis 4, Dios se alegró de la ofrenda de Abel y despreció la de Caín. Caín pecó en idolatría colocando su corazón en su ofrenda en lugar de colocarlo en Dios. Se formó un Dios que bendice al recibir un presente, como si Dios fuera una máquina expendedora que al recibir las monedas arroja lo que le pides. Un tipo de Dios antibíblico más parecido a un humano. De igual forma, nuestros amigos colocaron su corazón en su estadía en las proximidades del estanque, en lugar de depositarlas en el Dios peregrino, ese mismo que hoy se presenta ante ti. Tercera respuesta sobre la pregunta, ¿cuál es la apariencia de aquel lugar? Es la del mismo mundo, un lugar donde un montón de paralíticos, inservibles e inútiles creemos sueños falsos y vivimos esforzada y falsamente para conseguirlos. Somos religiosos y supersticiosos, competitivos, crueles, déspotas. Rechazamos al humilde y sencillo, preferimos alejarnos de las personas en lugar de reconciliarnos con ellas. Nuestra vida es lo más importante y no hay lugar para nadie más. Nos hemos alejado de Dios tanto que pensamos que ya estamos en paz con Él, por cubrir la liturgia de nuestro núcleo social. Hacemos lo que dice una figura de autoridad e inconscientemente creemos que ya estamos haciendo el bien. Ni dentro de una religión hay Dios, ni en un estanque. Seguir un montón de reglas no sirve para nada si nuestro corazón está lejos de Dios. Vivimos en un mundo hipócrita, aparente, deshonesto, vengativo, ególatra, lleno de insatisfacción, simple, absurdo, donde reina la soledad, la frustración, los sueños perdidos, la ira, la enemistad, la ley del hielo y el miedo. Hemos dejado de distinguir a aquellos niños que han quedado atrapados en estos cuerpos gastados por el tiempo, la contaminación, el ruido, el insomnio, el alcohol, el trabajo, las drogas, la enfermedad y la desesperación.
El estanque de Betesda en realidad es el retrato del propio mundo, por eso Jesús fue a él. Jesús fue al mundo del mundo. Que Jesús haya ido a un lugar así es para que nosotros comprendamos siquiera de lejos lo que implicó que Jesús haya bajado de su lugar celestial para estar entre nosotros. Si a nosotros nos cuesta trabajo ir con los desfavorecidos de visita, ahora imaginemos vivir con ellos durante años. Pensemos por un momento lo que es ir con los pobres entre los pobres. ¿Quién iría a un lugar así? Jesús, naturalmente. Primera de Corintios 1:28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. En realidad este escenario es muy ridículo. ¿Cómo un paralítico va a entrar en el estanque si no puede moverse? ¿Cómo un ciego va a entrar al estanque y ver el movimiento de las aguas si no ve? Tal vez hemos sido muy fatalistas en todos estos escenarios. ¿Por qué no tener esperanza en el ser humano e imaginar un lugar de misericordia? Viéndonos entre nosotros en una condición igual o peor, asignando turnos a cada uno según el momento de su llegada, o incluso, si un problema es peor que el del otro, que se salte la fila y que vaya antes al estanque, como en un banco o en las filas del gobierno. De hecho, Betesda significa casa de misericordia. Entonces, uno podría creer que en un lugar así abundaría la misericordia, sería un lugar ideal para dar misericordia, viéndonos todos enfermos como iguales. Pero la realidad es que cada uno ve su situación como la más difícil. Creemos que nadie sabe por lo que hemos pasado y que es necesario entrar antes que todos los demás. La prueba de que en este lugar no había misericordia la encontramos por la existencia del hombre enfermo desde hacía 38 años haciendo fila. Si la misericordia existiera, no habría una multitud de enfermos esperando al mago entrar en acción. Ya tenemos una idea del ambiente que se vive en el estanque. Es un lugar sucio y lleno de enfermos con falsas esperanzas, un mundo en pequeño donde no hay misericordia. En el verso 5, el relato hace un acercamiento al paralítico de 38 años que ya mencionamos. En el relato no nos dice más de él, ni su origen, su familia, cómo terminó ahí, nada, ni su nombre, solo que llevaba ahí 38 años. En el siguiente versículo se menciona que Jesús lo había acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así. No dice cómo Jesús supo esto. Podemos suponer que alguien le informó o él en su omnisciencia lo supo sin más. E incluso Jesús podría tener la habilidad de ver a alguien y saber cómo el paso del tiempo lo había dejado. ¿Quieres ser sano? Aquí vemos una de las más comunes formas en las que Jesús se acerca al humano, preguntando, ¿por qué? Nos parece que Jesús quiere mostrar algo muy importante cuando se dirige al humano interrogativamente. En la Biblia la primera pregunta que aparece es de la serpiente a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Las siguientes 8 preguntas que aparecen en la Biblia las hace Dios y se las hace al humano. ¿Dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿No serás enaltecido? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Al principio no había preguntas, o por lo menos en la Biblia no hay registro de ellas. Dios decía y se hacía. Supongo que eso ocurre cuando en un equipo todos sabemos lo que tenemos que hacer, trabajando en perfecta sincronía, algo que hemos probado si acaso alguna vez con una persona o un grupo muy reducido y por un breve tiempo. Después que el hombre cae en pecado, al haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, es cuando Dios comienza a hacerle preguntas. Como si ahora la forma de mantener al hombre cerca es preguntando. Creemos que parte del secreto que se esconde en las preguntas de Dios es que estamos muy acostumbrados a contestar instintivamente. Entre los matemáticos existe el siguiente dicho: entender la pregunta es la mitad de la respuesta. ¿Por qué Dios hace una pregunta de la que ya sabe la respuesta verdadera o correcta? Cuando a Adán le preguntó, ¿dónde estás tú?, ya sabía la verdad. Ahora con el paralítico de 38 años le pregunta, ¿quieres ser sano?, sabiendo la respuesta correcta e incluso obvia, ¿o no?
Podría parecernos algo tramposo preguntar sabiendo la respuesta. En este relato las intenciones de Jesús se descubren muy pronto. Levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico anduvo. Jesús quería sanarlo y lo hizo. Podría haber sanado al paralítico desde el principio, pero prefirió antes preguntar. Aún en la respuesta torpe del paralítico se nota que sí quería ser curado. Y Jesús lo hizo así. Jesús es el Señor y el Rey, pero no es de esos soberanos que imponen y quieren conquistar las almas con la fuerza. Nadie con esas características pregunta, solo actúan, destruyen, queman, matan y corrompen. Él llega donde estés y te pregunta, ¿quieres ser sano? Jesús no quiere esclavos, sino siervos. Corrección, quiere amigos, y no porque no tenga, sino porque te quiere como amigo. Él llegó para servir. Él llegó para ser nuestro amigo. Cuando alguien pregunta en lugar de afirmar, teniendo una posición elevada, como la tiene Dios, inspira humildad, empatía, misericordia, tolerancia a la irritación. Quiere que tras la pregunta descubramos quiénes somos en verdad. Aceptemos lo que hemos hecho o en lo que nos hemos convertido sin darnos cuenta, y todo por llevar una vida inercial, sin pensar sobre nuestras acciones. Cuestionarnos es ideal para reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Pensamos que es común que cuando tenemos un pecado somos los últimos en darnos cuenta, por no cuestionarnos nuestra vida y acciones. En nuestros tiempos evitamos las interrogantes, y por eso en lugar de darle cuerda a nuestra mente que está dispuesta para hacer las preguntas más difíciles y generar dudas sobre nuestras acciones o pensamientos más conflictivos, preferimos estar en las redes sociales o rodeados de gente, o siempre teniendo algo que hacer. La idea es no estar aburrido, ¿no? Los que preguntan son los ignorantes, ¿verdad? En nuestro interior hay aliento de vida. Escuchemos lo que quiere decirnos o preguntarnos cómo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Existió Jesús? ¿Cómo lo sabemos? ¿Es bueno cuestionarse o solo aceptar todo como lo digan las figuras de autoridad? ¿Existen preguntas prohibidas? ¿Qué dice la ciencia acerca de la existencia de Dios? ¿Jesús resucitó? ¿Soy tan insignificante o importante como pienso que soy? ¿Existen todas las respuestas a las preguntas que me puedo plantear? ¿Habrá un momento que ya no tenga tantas dudas? ¿Habrá un momento que ya no tenga ninguna? Las personas solitarias tenemos tiempo de reflexionar más acerca de nuestra vida y nuestro entorno. No tenemos una esposa o hijos que nos distraigan. Estamos en una posición privilegiada como Juan el Bautista y podemos dedicarnos de lleno a la misión de Dios. Amigos, la soledad no está mal, aunque el mundo nos haga pensar lo contrario. A comentario personal, cuando platico con mis alumnos, percibo que estar soltero es un estado indeseado, pues hay una cierta envidia a los que tienen pareja, como si ser soltero fuera una desventaja. La soledad puede ser un excelente motor para una vida plena con el Creador. También es cierto que para algunos se nos hace un martirio porque no sabemos qué hacer con ella. Veamos al paralítico y lo que 38 años de soledad le produjeron. Casi seguro que al paralítico nadie le había hecho la pregunta, ¿quieres ser sano? Se nota cuando contesta, Señor, no tengo quien me meta al estanque. Y cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Con esta respuesta parece que Jesús le hubiera hecho otra pregunta. Ni hablar, uno da lo que tiene, y el paralítico tenía mucha queja, autoconmiseración y una parálisis física que ya había llegado hasta su corazón. El paralítico tenía la idea de que si estaba en aquel estanque podría sanar su herida, y aunque fue sanado no fue gracias a algo que haya hecho, sino por la misericordia de Jesús. Podemos aprender que Jesús no actúa por méritos, sino por todo lo contrario, al mismo tiempo que sus métodos no se parecen en nada a los que nos han acostumbrado en el trabajo, la escuela, la vida familiar o de pareja, las religiones y en general en el mundo. ¿Quién va a ir hasta donde estamos para darnos la vida eterna? Nadie. Corrección. Jesús sí.
La salvación no se gana. Si entre nosotros hay alguien que piense que sí, le aviso que es un religioso como Caín y no salvo como Abel. El estanque simboliza la religión y los que lo rodean son los feligreses o prosélitos que creen que necesitan de ella para darle sentido a su vida. Tenemos 3 pruebas de que el estanque estaba rodeado de religiosos. La primera es que esperaban la venida de un ángel. La segunda es que el estanque estaba en Jerusalén, capital de la liturgia judía. Y la tercera es que Jesús encontró al exparalítico en el templo. Este estanque suena más al mundo en los últimos tiempos esperando al Mesías prometido. Todos creían que vendría sobre el agua, pero en realidad fue sobre el inválido. Queremos resaltar que Jesús no vino a derrocar la religión de moda o a fundar una nueva, sino que vino a traer salvación a la humanidad. Y era día de reposo aquel día. Este versículo inicia la segunda parte del relato. Nos parece que dicho versículo rompe el ritmo de la historia, pero eso solo ocurre si no estamos familiarizados con el estilo de redacción de los evangelios. En muchos pasajes notamos este cambio de ritmo al terreno de lo legal, dando la impresión incluso de que Jesús viola la ley divina. Mencionemos uno que por cierto es doble. Tenemos el relato de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Este relato es sumamente interesante y la primera peculiaridad que destacamos es que viene en los 3 evangelios sinópticos y con la misma estructura. Abre con el anunciamiento de la inminente muerte de la hija de Jairo, luego la mujer toca el manto de Jesús y luego Jesús toca la mano de la niñita y ésta revive. La primera parte donde Jesús viola la ley es cuando se vuelve impuro por ser tocado por la mujer que tenía flujo de sangre. Levítico 15:19. El segundo momento ocurre cuando entra a la habitación de la niña fallecida y toca su mano. Levítico 21:11, Números 19, 13 y 14. Jesús no viola ninguna ley, porque la ley es viva, es para misericordia, es justa en un modo perfecto, es para ser libres y no esclavos. Uno de los propósitos de Jesús al venir en forma humana es enseñarnos el correcto cumplimiento de la ley de Dios. La ley no son las palabras que leemos en la configuración que las encontramos sin reflexionar su significado. Es evidente, pero hay que remarcarlo. La ley de Dios es espiritual y así es como tenemos que vivirla, en el espíritu, incluso si a algunas personas les parece que no la cumplimos. Leamos Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Los invito a leer Gálatas 3:6 en adelante, pues se expone detalladamente este tema de la ley, citando pasajes del Antiguo Testamento, principalmente de la vida de Abraham. Los legalistas, los doctores de la ley, los escribas, fariseos y judíos con cierta posición social andaban tras Jesús y no perdían detalle de todo lo que hacía mal, según ellos, y no les era suficiente, sino que querían matarlo. Cada palabra que Jesús decía los enfurecía más y más. Para los judíos la ley no tiene el propósito de dar vida, sino muerte. Sus corazones están muy lejos de lo que Dios quiso para ellos. Una ley así no tiene por qué obedecerse. Así lo enseña la Biblia. No tenemos por qué seguir leyes injustas. Leer Daniel 3:8 al 12. En nuestro alrededor así tenemos muchas personas que buscamos venganza, imponemos nuestros principios éticos a los de los demás, que si no los siguen optamos por señalarlos, juzgarlos, marginarlos, humillarlos, confrontarlos o ignorarlos. A veces hasta llegamos al punto de lincharlos y matarlos, si no física, virtualmente. Unos buscan imponer a otros lo que según debemos ser. No soportamos que haya realidades distintas a las que estamos acostumbrados. De seguro estas personas se llevan muy bien con un Dios meritocrático al estilo de Caín, que aparentó hacer todo bien aunque su corazón nunca estuvo cerca del Dios verdadero. El Dios misericordioso y amoroso que busca una adoración sin fingimientos. Hoy muchas personas van por el mundo forzando a que otras vivan bíblicamente, lo que en realidad trae maldición. ¿Cuántas personas se han alejado de Dios porque en su camino se encontraron con alguien así? No es que Dios no quiera que sigamos su ley, pero la ley no trae salvación, pues la salvación es por fe. La ley es una consecuencia y no la causa.
La ley vino después de la creación, no antes. Los últimos comentarios acerca del paralítico de Betesda son los siguientes. El paralítico fue sanado inmediatamente, se desapareció, sin averiguar quién lo había hecho. Cuál malagradecido y hasta con altanería. Sus piernas funcionaban, pero su corazón aún estaba paralizado. Posteriormente se encuentra Jesús y el paralítico en el templo. Jesús le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esta frase refleja que el problema de aquel hombre era su pecado y no sus piernas. También es molesto ver cómo este hombre inmediatamente después de hablar con Jesús va con los judíos para acusarlo por sanarlo. Aquí a mí ya me cayó mal este hombre. 38 años en calidad de bulto, llega Jesús, lo sana y primero, no averigua más acerca de la persona que lo hizo. Y luego, cuando lo sabe, va y lo acusa. En la Biblia no habla más acerca de este paralítico, lo que puede indicar que terminó siendo uno más del montón. Tuvo el espectacular encuentro con el Salvador, aunque para él solo fue como haberse sacado la lotería. De la forma más simple, insípida, le fue imposible distinguir la verdad aún teniéndola enfrente. El mundo es la sala de urgencias de un hospital. Jesús es el doctor que sana sin importar que no haya salario. Él dice al final del pasaje, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Las personas del mundo son inválidas de corazón e ingratas, ya que su sentido de justicia está deformado por su idolatría. ¿Por qué Jesús ayudó a alguien así? Por amor. Dio misericordia a una vida por quien nadie hubiera dado nada. La evidencia de que Jesús actuó desinteresadamente es que el paralítico lo entregó a los judíos al señalarlo poco tiempo después. Hay peores personas que los enfermos y son los que se definen como buenos, sanos o salvos. Estos son los judíos, los doctores de la ley. Por eso por lo menos los enfermos reconocen que necesitan ayuda, pero los buenos, los fariseos, ya no necesitan nada porque son perfectos, ¿no? El derrumbe de los legalistas abre el camino a la vida eterna para la humanidad. Por la ley Cristo murió, pero por su resurrección tenemos la oportunidad, si así lo elegimos, de una vida eterna. Si Dios no obligó al hombre a ser bueno y agradecido en el Edén, mucho menos ahorita en estos últimos días. El relato trata del peregrinaje, una luz en el infierno terrenal y la invitación para que bajemos de nuestro lugar privilegiado y visitemos a los necesitados, aun si no nos dan las gracias. Aprendamos cómo es Jesús y seamos más como Él. Saludos, hermanos.